Señor, te damos gracias por poder reunirnos esta mañana aquí. Tu pueblo, delante de ti, clamamos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, abras nuestro entendimiento a la Escritura. Usa, Señor, tu palabra para ministrarnos. Habla a través de mí, te pido esta mañana, y ministranos. Te glorificamos, te amamos, Señor, y oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, esta mañana estamos viendo la segunda parte de un mensaje que comenzó la semana pasada en el capítulo 8, a cuyo mensaje he puesto como título Música en el cielo, caos en la tierra. Música en el cielo, caos en la tierra. Y esta es la parte 2, pues. La parte 1 fue la semana pasada. Y para explicarte un poquito acerca de dónde estamos, ¿no? Estamos estudiando en este punto, en este momento, en el libro de Apocalipsis, estamos en medio de la gran tribulación. No en el medio de la gran tribulación, pero en medio de esta segunda parte, considerada así como la gran tribulación. En nuestra línea de tiempo, hoy día estamos en la era de la iglesia, la era de la gracia. Pero la Biblia nos dice que el siguiente evento que los cristianos esperamos es el rapto. Estamos esperando el rapto de la iglesia, donde Jesús, nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, vendrá en una nube y nosotros vamos a alcanzarle en una nube y vamos a estar con Él para siempre. Esta doctrina del rapto se encuentra en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y de hecho Jesús hablaba acerca de esto y Pablo hablaba acerca de esto. Y Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, nos ha mostrado una referencia al rapto en el capítulo 4, donde él escuchó la voz como de una trompeta y una voz que le dijo, sube acá, e inmediatamente estuvo en espíritu en el cielo. Y a partir de ese momento en Apocalipsis 4, lo curioso es que no volvemos a ver la iglesia, a la palabra iglesia siquiera, en toda la narrativa hasta el capítulo 19, que marca el fin de la gran tribulación. Entonces, durante todo el tiempo que estamos estudiando, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, conocido como la gran tribulación, ¿la iglesia dónde se encuentra? En el cielo. La iglesia se encuentra en el cielo. La iglesia no está en la tierra para ver o experimentar el juicio de Dios. ¿Y por qué no? Pues porque la ira de Dios ha sido consumada para el creyente en la cruz de Jesús. Jesús ha pagado nuestros pecados. Y entonces Pablo puede decir también en Tesalonicenses, nosotros no somos puestos para la ira. No somos puestos para la ira. Entonces, estamos estudiando ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, música en el cielo, caos en la tierra. Desde el cielo hay música. Hay música, ¿por qué? Pues música porque estamos escuchando el sonido de trompetas, estamos escuchando el sonido de 7 trompetas. Pero este sonido, lejos de ser una melodía agradable o arrulladora, es una melodía quizá temible, porque, verás, el tocar de estas trompetas no darían la tonada para una canción de adoración celestial, sino que el sonido de estas trompetas marcaría el inicio del siguiente juicio de Dios sobre la tierra. Entonces te vas a dar cuenta que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, tenemos 3 grupos de juicios que Dios va a derramar sobre los habitantes de la tierra durante la gran tribulación. ¿Cómo 3 grupos? Sí, el primer grupo de 7, 3 grupos de 7, esto es, el primero de estos grupos fueron los 7 sellos. Los 7 sellos. El segundo grupo son los que estamos viendo ahora, las 7 trompetas. Y el tercer grupo de 7, las 7 copas de ira. Cada una está relacionada con el juicio de Dios, cada una tiene su origen en el juicio, en la soberanía y en el ejercicio del juicio de Dios para con los habitantes de la tierra. Cada una, debería decir, cada uno de estos grupos es también más intenso que el anterior. Vimos los 7 primeros sellos y estos nos mostraron que los 4 primeros tenían que ver con 4 jinetes que traían destrucción y afectaron el medio ambiente.
y trajeron muerte, pestilencia y enfermedades y todo esto que marca el inicio de la gran tribulación, ¿verdad? Comenzando con el caballo blanco que habla de la paz que traería por 3 años y medio el anticristo al mundo no arrepentido. Después de estos 3 años y medio, el anticristo se revelaría como quien verdaderamente es, pidiendo adoración, oponiéndose, dice la Biblia, a todo lo que se llama Dios. Va a ponerse él en el templo de los judíos, un tercer templo que sería reconstruido posiblemente antes de la gran tribulación, posiblemente en nuestros días. Va a ponerse allí, va a quitar el sacrificio de los judíos y va a demandar adoración. En ese momento marca la mitad de la gran tribulación, o de la tribulación, lo que se conoce la segunda mitad como la gran tribulación. Entonces, luego de eso vemos los sellos y las consecuencias que vienen después, estos 4 primeros sellos que vimos hace unas semanas, de hecho un par de meses diría. Entonces, luego vemos el 5º y el 6º sello y tienen que ver con el hombre y tienen que ver con muerte y tienen que ver con todas estas cosas. Y luego el 7º sello es abierto y contiene las 7 trompetas. El 7º sello vimos la manifestación de señales de tormenta, ¿verdad? Y truenos y voces y relámpagos y todo esto y una gran tormenta en estas 7 trompetas, de las cuales hemos visto nuevamente casi el mismo orden, 4 primeras trompetas que vimos la semana pasada en el capítulo 8 y luego dejamos en el capítulo 8 versículo 13 al final la semana pasada con un ángel que volaba por en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra. ¿A causa de qué? De los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Estos ayes, entonces, son, este lamento es basado en lo que va a venir más adelante a través de estos 3 toques de las últimas 3 trompetas que vamos a ver esta mañana. Entonces, tienes que saber, las primeras 4 trompetas tienen que ver con el medio ambiente. Es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Los árboles, toda hierba verde, las aguas saladas, los mares, los océanos, las aguas dulces, los ríos, el agua potable, ¿no? Todo esto, el medio ambiente en el que el hombre habita es contaminado y destruido, no en su totalidad, pero 1/3 de ellos, ¿no? Dice una tercera parte de, ¿no? Entonces, vemos allí estos primeras 4 trompetas, ¿no? Y luego vemos las 3 últimas que vamos a ver esta mañana. Pero, mira, el título de esta mañana es la parte 2 del mensaje que llamé como música en el cielo, caos en la tierra. Pero cuando hablamos de caos, a veces asociamos el caos con desorden y con anarquía y con algo que vemos ciertamente, parcialmente el día de hoy, ¿no? Pero quiero que observes y quiero que sepas que el caos que vamos a ver en la tierra y que estamos viendo no es originado por el hombre. De hecho, es originado por Dios. Desde la perspectiva de la tierra, el hombre ve caos, ve destrucción, ve sufrimiento, ve muerte. Pero de la perspectiva del cielo, Dios ve qué cosa: justicia, soberanía. Está ejercitando el juicio divino sobre el mundo que ha rechazado el Evangelio. Y porque vemos esta diferencia de perspectivas entre la tierra y el cielo, tenemos que saber que desde la perspectiva de Dios, Él es soberano. Dios es soberano a pesar de todo lo que está sucediendo. Y debemos recordar esto al leer estos pasajes duros, porque Dios sigue en control. Quiero que veas, todo lo que vamos a pasar no es que a Dios se le pasó, no es que Dios dijo, ups, y de pronto murió una tercera parte de la humanidad. No, Dios tiene un plan. Dios es soberano sobre su creación. Y cuando hablamos del plan de Dios, estamos hablando de profecía bíblica, ¿no? Porque ¿cómo podríamos saber el plan de Dios para el futuro si no examináramos la profecía bíblica? Es de lo que estamos hablando. ¿Sabías que la Biblia predice el futuro más de cientos de veces? La Biblia hace predicciones acerca del futuro,
Predicciones que nosotros vemos su cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de estas predicciones lo vemos en la historia. La ventaja que tenemos nosotros es la retrospectiva. Nosotros podemos ver hacia atrás y ver cómo muchas de las cosas que la Biblia profetizó antes de que sucedieran tal cual lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La Biblia, como te digo, ha predicho eventos futuros cientos de veces con precisión y con exactitud. Esto es más de lo que cualquier otro libro, entre comillas, sagrado, puede decir. La Biblia es única. Sí, por muchas otras cosas, por esto. Porque Dios ha puesto allí el conocimiento de su plan para la humanidad. Por eso estudiamos la Biblia. Y mira, la profecía bíblica. Necesitamos saber que podemos confiar en la profecía bíblica. Podemos confiar en que Dios va a cumplir lo que dice aquí en su palabra. ¿Por qué? Pues, si por otra razón podríamos confiar porque Dios es Dios, ¿verdad? Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Podremos confiar en que la profecía bíblica se va a cumplir porque Dios es quien dice ser. Pero si no es suficiente eso para ti como una idea, entonces necesitas saber que todo lo que Dios ha profetizado en el pasado acerca de eventos pasados se ha cumplido tal y cual lo ha predicho en su palabra. Sin ir más allá, hablamos de Jesús, pues. La Biblia profetizó que Jesús sería descendiente de Abraham, descendiente de David, que nacería en Belén, que sería de la tribu de Judá, que tantas otras cosas acerca de Jesús. Y mira, tú puedes profetizar o creer que profetizas y dices, más que profetizar es como adivinar, ¿no? Yo creo que mañana me voy a levantar de mal humor, ¿no? Y tratamos eso no es lo que dice la Biblia. Para que haya profetizado el lugar de nacimiento del Mesías, cientos de años antes de que naciera. Ese es el tipo de profecías que encontramos en la Escritura, no solamente con respecto a Jesús, pero con respecto a la nación de Israel. Que Israel volvería a ser una nación en los tiempos del fin. Verás, Israel, después de su cautividad a Babilonia, tanto Judá como el reino del norte, estuvieron por casi o más de 1000 años sin una tierra, estuvieron sin hablar su idioma, siendo asimilados en otros países, en otras culturas, hasta cierto punto. Y después de 1000 años, tal cual era profetizado por la Escritura, volvió a ser una nación, volvió a su tierra y cientos de miles de judíos regresaron a Israel hablando su idioma, un idioma que no era un idioma por 1000 años, teniendo sus mismas raíces, su propia identidad. Esto no ha sucedido con ninguna otra nación. Es casi imposible ante los ojos del hombre que esto suceda. Y pensamos en nuestra propia cultura. ¿Cuántos que han inmigrado, por ejemplo, mejor dicho, a los Estados Unidos, por ejemplo? En una generación comienzan a masticar el inglés, ¿no? A tratar de asimilar. La siguiente generación, sus hijos, casi ni hablan español, ¿no? ¿Hablan español? No, me da roche, dicen. La tercera generación ya ni se acuerda de sus raíces. ¿Y esto es en qué? ¿40 años? ¿50 años? ¿60 años? ¿Qué tal 1000? Pues cuando Israel regresa a su nación, en los años 40. Entonces, vemos aquí que Dios está haciendo cumplir su palabra. Entonces, cuando hablamos de profecía bíblica, podemos confiar que su palabra se va a cumplir. Y si podemos confiar en eso, la siguiente pregunta que debemos hacernos esta mañana y debemos considerar es, ¿por qué deberíamos estudiar la profecía bíblica? ¿Por qué deberíamos estudiar la profecía bíblica? Si te gusta tomar nota, quiero darte 3 razones por las cuales yo creo que es provechoso estudiar la profecía bíblica. ¿No? La primera de estas razones, ¿no? Número 1, ¿por qué? Porque da sentido a nuestro sufrimiento. Estudiar la profecía bíblica da sentido a nuestro sufrimiento.
¿Por qué? Pues porque todos pasamos cosas difíciles, todos pasamos momentos duros. Hay momentos sumamente difíciles en esta vida que todos nosotros pasamos. Y nos preguntamos, pues, ¿cómo un Dios de amor? ¿Cómo un Dios puede hacer esto? ¿Puede permitir esto? ¿Puede hacer? ¿Qué hay de la persona que está enferma? ¿Qué hay de la persona que nace con una discapacidad? ¿Qué hay de la persona que ha perdido un ser querido? ¿Qué podemos decir ante todas estas cosas? Pues podemos decir, por lo menos, este no es el final de los planes de Dios. Este no es el fin. Da sentido a nuestro sufrimiento, pues, estudiar la profecía bíblica, al ver que Dios es soberano. Que Pablo dice en una de sus epístolas, esta tribulación, este momento de aflicción temporal, no es comparable con la gloria venidera, pues. Entonces, da sentido a nuestro sufrimiento. Algunos dicen, el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender. De hecho, yo no sé qué hacen estudiando en la iglesia el libro de Apocalipsis porque no podemos entenderlo. O yo no sé si tú has experimentado eso en los últimos meses que hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis. Yo creo que lo podemos entender muy bien. Pero hay algunas personas que dicen, no podemos entender. Y alguien dijo, no podemos entender el libro de Apocalipsis. Y un cristiano respondió y dijo, no, yo sí entiendo el libro de Apocalipsis, yo lo entiendo. Y otra persona le pregunta, sí, entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el libro de Apocalipsis? Y el cristiano respondió en una sola frase y dijo, significa que ganamos. Significa que ganamos. Entonces, da sentido a nuestro sufrimiento. ¿Por qué más estudiamos profecía bíblica? La segunda razón es porque hace que vivamos vidas piadosas. Hace que vivamos vidas piadosas. Es lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Pedro 4, 7. El fin de todas estas cosas se acerca. Hace que vivamos vidas piadosas, porque sabemos que la venida de Cristo es inminente. Cristo explicaba en una de sus parábolas y decía que uno de sus mayordomos, de un amo, de un señor, dijo, mi señor se va a tardar, y entonces comenzó a emborracharse con los borrachos y comenzó a maltratar a los otros siervos y comenzó a hacer holgazán y todo esto. ¿Y por qué fue todo esto? Porque pensó que la venida de su señor sería tardía y que mientras tanto podría hacer lo que le daba la gana para tan solo al final arrepentirse, portarte bien para que luego venga tu Señor y te encuentre como si nada. Pero eso no fue lo que pasó con ese siervo, porque su Señor llegó a una hora que no esperaba. Y esto es lo que tenemos que saber, la venida de Cristo es inminente. Y la Biblia nos dice, Jesús y los apóstoles que escribieron las epístolas del Nuevo Testamento, vez tras vez nos dicen, debes estar sobrio, debes velar, porque no sabes a qué hora va a venir tu Señor y cómo te va a encontrar. Entonces, el saber que el retorno de Cristo al estudiar la profecía bíblica es inminente, hace que nosotros busquemos purificarnos, busquemos vivir vidas piadosas, vidas santas. No que podemos hacer algo para agradar o tratar de encontrar el agrado, el afecto de Dios. No estamos hablando de una salvación por obras. Estamos hablando de una vida de adoración, de agradecimiento porque Jesús nos ha hecho salvos y queremos que nos encuentre limpios. Queremos que nos encuentre santos. Entonces, lo que sucede es que a veces queremos rendirnos, pues. A veces queremos dejar de correr, dejar de luchar ante la tentación, ante el pecado, ante la dificultad, queremos tirar la toalla. Pero, iglesia, no debemos rendirnos. No debemos rendirnos, no debemos poner nuestro rostro hacia abajo, no debemos ver hacia abajo, no debemos rendirnos. Debemos, de hecho, la Biblia nos dice poner nuestro rostro hacia arriba, inclinar nuestro rostro hacia arriba. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 21, 28
Jesús dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando veas todas estas cosas, ¿de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando acerca de las señales del fin. Pestilencias, muerte, guerras, rumores de guerras. Wow, parece que Jesús ha estado escuchando los noticieros últimamente. Jesús dice, cuando veas todas estas cosas, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice, ríndete porque no hay esperanza. No, dice, erguíos y buscar, poner tu rostro en las cosas de arriba, levantar tu cabeza. ¿Por qué? Porque tu redención está cerca. Entonces, esa es la segunda razón, hace que vivamos vidas piadosas. La tercera razón, ¿por qué estudiamos profecía bíblica? Porque nos muestra que al final va a haber justicia en este mundo. Al final va a haber justicia en este mundo, pues. Dios es un Dios lleno de amor, por supuesto, lleno de misericordia, lleno de paciencia, longanimidad. Estas cosas son parte de su naturaleza. Pero ¿sabes qué también es parte de su naturaleza? Su justicia. Dios es un Dios de justicia. Pero tú puedes decir, ¿cómo Dios puede ser un Dios de justicia? Si mira lo que estoy viendo, lo que está sucediendo, mira todas las personas que están siendo asesinadas, mira todos los bebés que están siendo abortados, mira toda la enfermedad. ¿Cómo Dios puede dejar que esas personas se pasen o sean inmunes como si nada a la justicia? Pues es que no es el fin. No es el fin todavía. La Biblia dice, y Dios declara, que el alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Pero no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. La separación de nuestra alma de la presencia de Dios por la eternidad. La justicia divina. Y eso todavía no ha sido consumado en su totalidad. Eso es lo que está sucediendo en la gran tribulación. Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia. Y es por esto, porque Dios es justo, que el pecado debe ser castigado, ¿no? Si Dios no castigara el pecado, entonces ¿podría ser un Dios justo? ¿Tú considerarías que un juez es justo cuando absuelve como inocente al asesino de un familiar tuyo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios podría hacerse la vista gorda ante el pecado? Dios castiga el pecado porque Él es un Dios justo. Pero quiero que sepas esto. Hay una perfecta combinación entre la justicia y el amor de Dios. Porque no podemos ver a estas cosas, a la justicia y el amor de Dios, como dos extremos de un espectro. No. Hay una perfecta combinación entre la justicia y el amor de Dios. ¿Cómo así? Pues es la justicia y el amor de Dios lo que castiga el pecado. Es la justicia y el amor de Dios lo que mandó a Jesús a la cruz. Si Jesús no fuera justo, no hubiera mandado a Jesús a morir por ti. Si Dios no hubiera sido lleno de amor, si Dios no fuera amor, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Entonces, es la justicia y el amor de Dios la razón de la gran tribulación. La razón de la gran tribulación es lo que estamos estudiando. Entonces, por estas razones estudiamos la profecía bíblica, porque número 1, pues, da sentido a nuestro sufrimiento. Número 2, porque hace que vivamos vidas piadosas. Y número 3, porque nos muestra que al final va a haber justicia en este mundo. Con eso, entonces, encontramos aquí la quinta trompeta, ¿no? Y como sabes, las últimas 3 trompetas tienen que ver directamente con el hombre. Lee conmigo el versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió, dice, el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres
que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y de caballos corriendo a la batalla, tenían colas, dice versículo 10, como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok, esta primera parte nos habla de la quinta trompeta. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y dice que vio cuál fue la acción inmediata. Dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, esta estrella que cayó del cielo a la tierra no es como la estrella que hemos visto en las trompetas anteriores. No estamos hablando de un meteorito ni de un asteroide. ¿Por qué no? Pues porque dice que a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Y dice que abrió esta estrella el pozo del abismo. Entonces un meteorito no puede agarrar una llave y abrir una puerta, ¿verdad? Estamos hablando de ¿qué? De un ser espiritual. Estamos hablando de un ser espiritual, posiblemente un ser angelical. Entonces, mira, dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra en el versículo 1. Pero en el griego, la frase original no dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra necesariamente. Dice, vi una estrella caída del cielo a la tierra. Entonces, no una estrella, él no vio como que la estrella estaba cayéndose, sino dice que estaba en una condición de caída esa estrella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ángel caído, estamos hablando de un demonio. Pues, posiblemente estamos hablando de Satanás, de Lucifer. ¿Por qué? Porque es con esta misma terminología que la Biblia habla acerca de Satanás. En Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, es donde habla acerca de esta caída de Satanás. Era la estrella de la mañana y dice, yo te vi caer como un relámpago. ¿No? Entonces, posiblemente estamos hablando aquí de Satanás, ¿no? Dice pues que se le dio la llave del abismo. Fíjate, aquí no está obrando este diablo, este demonio, no está obrando quizá en su propio poder. Dice que la llave se le fue dada. Está siendo comisionado por Dios para cumplir sus propósitos. Ahora no pienses que Satanás está diciendo, Señor, sí Señor. No, es que Él sabe lo que va a suceder y entonces, Señor, ¿quieres darme la llave del abismo? Por supuesto, porque sabes, mira lo que va a pasar, lo que acabamos de leer. Entonces, fue con la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. ¿Qué cosa es el pozo del abismo? Pues es un lugar interesante. El pozo del abismo puede ser traducido también como el pozo sin fondo. El pozo sin fondo. Y por esto algunos creen que este lugar es un lugar espiritual, pero también es un lugar físico que se encuentra en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. ¿Por qué creen esto algunos? Porque pues es el único lugar donde no tienes fondo, pues. ¿No? Si estás en el centro de una esfera, lo único que tienes es arriba, no tienes abajo, ¿no? Entonces algunos creen que este lugar es este lugar en el centro de la tierra. Este lugar, la palabra aquí es la palabra abusos, ¿no? No de abusar, pero es la palabra griega, abuso, ¿no? Abusos. Y esta palabra es un lugar que es mencionado en otras partes de la Escritura. En el Nuevo Testamento
este lugar es mencionado en otros lugares. Pero antes de decirte esto, mira, hay varias palabras para referirse a varios lugares espirituales en la Biblia. Uno de ellos es el infierno, que la palabra hebrea es la palabra Gehenna, ¿no? El infierno. Y este es el lugar donde va a ir Satanás y donde van a ir los demonios por la eternidad después del juicio de Dios. Y con ellos todos los que han rechazado el mensaje de salvación en Jesucristo. Pero el día de hoy este lugar no hay nadie allí. No hay nadie en el infierno el día de hoy, no quiere decir que no va a haber nadie más adelante. Pero ¿quién va a inaugurar el infierno? Vamos a ver mientras movemos nuestro curso hacia el final del libro de Apocalipsis, el que va a inaugurar el infierno va a ser Satanás. Y luego le van a seguir los demonios. Y luego le van a seguir todos aquellos hombres y mujeres que rechazaron el mensaje de salvación en Jesucristo. Pero hoy día no hay nadie allí, en el infierno, aún. Satanás va a ser el que va a tomar su botella de champaña y la va a quebrar ahí, va a cortar la pita roja y va a entrar. No, este no es un lugar de descanso, es un lugar de tormento, es el lago de fuego, de tormento eterno. Gehenna, pero esa no es la palabra aquí. Otra palabra en la Biblia para un lugar como este es la palabra Hades en el Antiguo Testamento. Y el Hades habla de justamente un lugar de tormento, no necesariamente el infierno, pero un lugar de tormento. Otra palabra para este tipo de lugar es Seol en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos hay muchas menciones al Seol. Y esta palabra Seol es una palabra más general, porque se traduce casi como sepulcro o como lugar de los muertos o como el mundo invisible, ¿no? Es una palabra bastante general, el Seol. Y luego hay otra palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, y es la palabra tártaro. Tártaro. Y esta palabra se encuentra en 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6. Y esta palabra está hablando acerca de una prisión. No tenemos tiempo para ir ahí a 2 de Pedro, pero básicamente lo que dice en 2 de Pedro 2:4 es que Dios ha encarcelado a demonios en esta prisión, conocida aquí en el libro de Apocalipsis 9 como el pozo del abismo, conocida en otras partes de la Biblia del Nuevo Testamento como en 2 de Pedro como el tártaro o la prisión para estos demonios. Entonces, quiero que sepas esto, al estudiar acerca de este lugar, hay demonios que hoy día están encarcelados en este lugar, pero ciertamente hay demonios que no, que están libres y que se están paseando por la tierra como Satanás, ¿no? Como el diablo. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué menciono esto? Pues porque al saber que Dios ha encadenado a estos demonios allí, Dios de hecho está reteniendo la cantidad de maldad que vemos en nuestro mundo el día de hoy. Hoy día el mundo es malo, pero no es tan malo como lo va a ser cuando Dios le dé la llave del pozo del abismo a este demonio, a posiblemente Satanás, y abra este fondo del abismo y dice que del humo que salieron como langostas y salieron estos demonios. Ahora, ¿quiénes son aquí estas criaturas que se menciona aquí como langostas y que vemos una descripción bastante épica, bastante, ¿no? Genial, yo creo, de estas criaturas? ¿Quiénes son? Pues yo creo que son nada más y nada menos que demonios. No son langostas físicamente hablando. ¿Por qué? Porque su descripción no encaja con lo que las langostas son. Y otra de las razones por las que entendemos que esta no es una descripción literal es porque, no sé si te diste cuenta, hay una palabra clave aquí en esta narrativa y es la palabra como. Tenían dientes como león y cabello como de mujer y como. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Juan no tiene idea de lo que es, pero solamente lo ve y lo puede describir con un lenguaje que él conoce, ¿no? Entonces es como, está hablando de lo que las palabras que él usa para tratar de identificar a estas criaturas, que sabemos son demonios, pues, ¿no? Entonces, mira, imagínate que en un día, mañana, todas las cárceles del mundo dejaran salir a sus prisioneros. Todas las cárceles del mundo dejaran salir a sus prisioneros.
penal de San Juan de Lurigancho, Alcatraz, todos los penales, todas las cárceles del mundo dejaron salir a sus prisioneros, entre ellos terroristas, asesinos, pedófilos, etc. En un día. Bueno, eso a la 10ª potencia yo creo es lo que va a suceder aquí en este momento en la gran tribulación. Son como langostas, pues salieron en una gran cuadrilla. Vamos a ver que el versículo 16 nos dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Esto es inimaginable. Para reunir a 200 millones de jinetes, necesitas un área de más o menos 10 kilómetros de ancho por como 200 kilómetros de largo. Ese es el área que ocuparía un ejército de 200 millones de jinetes. Es increíble. China, hace varias décadas, salió en una revista diciendo que ellos podrían reunir a un ejército de 200 millones de hombres. Pero luego fue cuestionado y esta cifra en realidad es increíble porque si tú sumas los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en ambos bandos, ¿no? Ves que no eran ni la mitad de eso, ¿no? Entonces es una cifra inimaginable y posiblemente eso es lo que trate de decir aquí Juan. Es un número tan grande que no se puede contar. 200 millones, la palabra es miriadas, ¿no? Y es una de las palabras más grandes para tratar de contar o cuantificar en el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Entonces es un número increíble de demonios que están viniendo aquí. Y mira lo que hacen. ¿Qué hacen? Dice que en el versículo 3 se les dio poder, ¿no? Después dice que hirieran solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes? Bueno, ¿quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Son, en primera instancia, los 144,000 judíos que estudiamos hace un par de semanas. 144,000 predicadores durante la gran tribulación, judíos. ¿Quiénes más? Posiblemente los que lleguen a la salvación durante la gran tribulación, ¿no? Posiblemente ellos también. Entonces, ellos no pueden ser tocados por estos demonios, pero ¿quiénes sí? Los que no tienen el sello de Dios. En otras palabras, los que no tienen una relación personal con Jesús, los que están en rebelión abierta en contra de Dios. ¿Y qué hacen durante 5 meses? No los matan, dice, no los matan, pero los atormentan 5 meses. Y su tormento, dice, era como la picada de un escorpión. ¿Alguien le ha picado un escorpión alguna vez? ¿No? ¿Por ahí? ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. A mí tampoco. Pero rara vez la picada de un escorpión puede ser fatal, pero sí es horrenda, ¿no? Entonces es básicamente lo que está diciendo aquí. El tormento pueden infligir dolor en los hombres, pero no los matan. Y mira, dice después que en el versículo 6 que ansiarán los hombres en aquellos días la muerte, pero no la hallarán. La muerte, dice, huirá de ellos. Qué increíble este tiempo, 5 meses, donde hay hombres que están siendo afligidos por esta cantidad, este ejército de demonios. Ahora, mira, no tienes por qué ir a tu casa y tener pesadillas esta noche pensando que estos demonios van a aparecerse en tu puerta mañana. No tienes por qué tener ese temor porque nosotros vamos a estar en el cielo, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo durante ese tiempo? Dios, ¿qué estás haciendo? Yo creo que Dios está haciendo esto. Dios está recibiendo retroalimentación de la humanidad. Y esta retroalimentación, ¿qué dice? Dios, te odiamos. Dios, no te amamos. Dios, no te queremos, te despreciamos. No queremos nada contigo, no queremos que nos digas qué hacer, no queremos hacerte el Dios, el Señor, el juez de nuestra vida. ¿Quién te crees tú? Es lo que está escuchando Dios. Y por estos 5 meses lo que Dios está haciendo es, ¿no quieres nada que ver conmigo? Pues no vas a tener nada que ver conmigo. C.S. Lewis, un autor
irlandés de los inicios del siglo XX, dijo esto en uno de sus libros. Dijo, en última instancia, hay solamente dos tipos de personas. Las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quien Dios dice en el último instante, hágase tu voluntad. Y sigue diciendo, todos los que están en el infierno lo han decidido así. Este es el tipo de personas que a quienes Dios dice al final, hágase tu voluntad. ¿No quieres nada conmigo? Yo respeto tu decisión. Pero esto es lo que se siente no tener nada conmigo. 5 meses. Fíjate, no es un tiempo donde Dios está como que teniendo un capricho y diciendo, ya, entonces no quieres nada conmigo. No, lo que Dios está haciendo es, ¿qué cosa? Son 5 meses, es solamente un periodo de tiempo. ¿Para qué? Yo creo que lo que Dios está haciendo es mostrar a los hombres lo que significa el infierno. ¿Viste la anotación que dice, buscarán la muerte pero no la hallarán? Eso es lo que va a suceder en el infierno. Es un tormento eterno. Y lo que Dios está mostrándoles, ¿en verdad no quieres nada conmigo? Todavía no es muy tarde. ¿Quieres experimentar lo que es vivir sin mí? Esto es como se siente. Y yo no quiero eso para ti. Yo no quiero eso para ti. Entonces, Dios está mostrando misericordia, pues. Dios está mostrando amor. Dios está buscando arrepentimiento. Es lo que está sucediendo en este momento, en estos 5 meses. Ahora, que la muerte va a huir de ellos, eso quiere decir que si se suicidan no van a morir. Yo creo que es exactamente lo que está diciendo, ¿no? Van a buscar la muerte, pero no van a poder morir. Y es que hoy día hay el engaño de Satanás que se piensa pues que la muerte es el fin, es el escape al tormento, es la solución. Por eso es que hay personas que se suicidan, pues, porque creen que haciéndolo van a escapar de aflicción o de sufrimiento o de dolor. Pues la Biblia nos enseña, si tú no tienes una relación personal con Cristo, la muerte va a ser justamente todo lo contrario a lo que tú piensas. No. La muerte es, o el suicidio, digamos, es la consumación de un engaño de Satanás. Hace algunos años hubieron 2 hombres que fueron y cometieron un asesinato masivo, ¿no? Y salieron en las noticias y ellos grabaron un video casero antes de cometer sus asesinatos. Y decían, salía uno de ellos disculpándose con sus padres y diciendo, vamos a cometer nuestro pequeño día del juicio, pero no te preocupes porque al final de este día vamos a estar en un lugar mejor, hablando acerca de su propia muerte. Ahora, qué necia esta persona para pensar que después de asesinar a varias personas y morir, va a estar en un lugar mejor. Qué triste para esa persona. Porque la muerte no es el escapar, ¿no? Entonces, Dios está mostrándoles aquí. Esto es lo que puedes experimentar si sigues rechazándome y sigues rechazando mi misericordia y mi perdón. Les está dando un previo al infierno. Entonces, ya que es imposible saber exactamente cómo se veían estos demonios que Juan describe como langostas, pues no vamos a indagar mucho porque solamente serían conjeturas y vamos a tomarlo como nos lo dice. Es algo increíble, es algo que Juan no ha visto antes, que nosotros no hemos visto antes. Algunos dicen, no, está describiendo un ejército de nuestros días. La armadura, la tecnología que nosotros hemos desarrollado, está describiendo helicópteros. No necesariamente, porque la descripción no encaja exactamente. Entonces, está hablando acerca de demonios, de criaturas espirituales, ¿no? Entonces, el versículo 11 dice, tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El nombre significa lo mismo en griego y en hebreo, significa destructor, ¿no?
¿Quién es este ángel? Puede ser Satanás, puede ser otro ángel prominente, o debería decir ángel caído, demonio, ¿no? Es un tipo rudo, ¿no? Destructor. Apolión, Abadón es su nombre. Sabemos de dónde viene Satanás, ¿no? Era un ángel, un querubín, un ángel de Dios que pecó y cayó y se convirtió en el diablo. Pero ¿de dónde vienen los demonios? Los demonios son los ángeles que cayeron con Satanás. La Biblia nos dice que cuando Satanás cayó, 1/3 de los ángeles cayeron con él. Ellos son los que hoy día conocemos como demonios. Necesitas saber que Satanás no es el opuesto idéntico a Dios. ¿Has visto el yin y el yang? Pues esto no es una descripción de la realidad. No hay bien y mal. No, Dios es bueno. Dios es todo bueno. Y Satanás no es el opuesto a Dios. No es el opuesto a Dios porque no tiene ni una fracción del poder de Dios ni la autoridad de Dios. Satanás es una creación. Que no fue creado como Satanás, fue creado como Lucifer, fue creado como un querubín, pero pecó. Y con él 1/3 de los ángeles. Entonces Satanás y los demonios están supeditados a la autoridad y la soberanía de Dios. Es lo que vemos a través de la Escritura. Cuando vemos el libro de Job, ¿verdad? Vemos el libro de Job y vemos a Satanás paseándose en la tierra y luego tiene que ir a la presencia de Dios para pedirle permiso para afligir a Job. Entonces, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Necesitas saber también que aunque poderosos los demonios o Satanás, no es todopoderoso, no es omnisciente y no es omnipresente tampoco. Satanás no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿sabías? Yo sé que es un poco aburrido, pero hay una gran escuela dominical para ustedes. Se encuentra cada 4 cuadras. Entonces, Satanás no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. No puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos la influencia demoníaca alrededor del mundo? Porque hay varios demonios, pues, ¿no? Entonces, versículo 12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto, refiriéndose a las otras 2 trompetas, pues. 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre ellos, entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces mira, la 6ª trompeta, el ángel la tocó y desató, dice, a 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Y ellos, dice, mataron, y la consecuencia de esta 6ª trompeta fue que 1/3 de la humanidad fue asesinada por ellos. 1/3 de la humanidad fue asesinada. ¿No? Esto es increíble, ¿no? Es un gran número de personas. Ya anteriormente, 1/4 parte de la humanidad había muerto también, ¿no? Anteriormente en la gran tribulación. Ahora, de esa fracción, 1/3 parte de los que sobrevivieron quedaron en la tierra. Entonces, para este tiempo, la población mundial es reducida considerablemente, como a la mitad de lo que es hoy día, más o menos, ¿no? Entonces,
200 millones es el número del ejército de estos jinetes que salieron del pozo del abismo, ¿no? y dañaban a los hombres. Esta es una descripción, ¿no?, continuada de lo que vimos en la primera sección, ¿no? Entonces, Juan hace su mejor esfuerzo por tratar de describir gráficamente lo que está observando, y solamente lo podemos tomar así. Es difícil, hasta imposible, yo creo, tratar de imaginarnos o describir exactamente cómo eran, hasta el momento en el que suceda, ¿no? Y no creo que lo sabramos con exactitud hasta el tiempo de su cumplimiento. Entonces vamos a tomar estas descripciones y vamos a tomarlas tal cual Juan nos la dice y tratar de hacernos una idea en nuestra mente lo más parecido a lo que es esto. Pero tienes que saber que está hablando acerca de demonios. Demonios a quienes Dios le da una figura corporal, una figura material, ¿no? Pero sin duda eran demonios y están infligiendo tormento y luego en la sexta trompeta muerte a una tercera parte de la humanidad. El libro de Joel profetiza acerca de esto exactamente. Y quiero leer contigo por un momento el libro de Joel, si me acompañas al Antiguo Testamento, leer unos versículos en el capítulo 2 del libro de Joel, porque es bastante interesante la comparación. Mira, comenzando en el versículo 4 del capítulo 2 de Joel, dice: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, y como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos y se pondrán, dice, pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremerán, dice, los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Te suena familiar? Y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, curioso, Joel profetiza casi exactamente lo que estamos viendo aquí en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, para cerrar un poco esta narrativa, ¿no? Mira, demonios, estamos hablando de demonios, y aquí es quizá uno de los capítulos en donde aprendemos mucho acerca de estos seres angelicales, estos ángeles caídos, pues, ¿no? Aprendemos mucho de ellos, y sabemos que son seres que han sido ángeles previamente, que fueron caídos, que pecaron juntamente con Satanás. Algunos de ellos tan gravemente que fueron encarcelados y en el Tártaro, esta prisión subterránea posiblemente, ¿no? Están allí y van a estar allí. Algunos de ellos están todavía en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de los demonios? Pues el propósito de los demonios es entorpecer los propósitos de Dios y extender el poder de Satanás. Es el propósito de los demonios, entorpecer los propósitos de Dios y extender el poder de Satanás, ¿no? La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir, que él es conocido como el ladrón, como el engañador, el padre de mentira, el hijo de perdición. O sea, todos estos nombres, pues, ¿no? Para Satanás y los demonios. Y mira, lo curioso es que Satanás no se presenta como es, pues. ¿Qué diferente, qué distinto sería si Satanás viniera: hola, ¿cómo estás? Me llamo Lucifer, me conocen como la estrella de la mañana, el padre de mentira, el que vino para matar, hurtar y destruir. De repente has escuchado de mí. Quiero contarte lo que quiero hacer contigo. Quiero que muerdas el anzuelo que voy a ponerte de tentación para luego encarcelarte, atraparte en ese pecado, porque mi deseo es destruirte. Mi deseo es que mueras, mi deseo es que seas completamente destruido y vengas conmigo al infierno. Porque ya que esa es mi condena, no me queda otra. Yo sé que voy a ir ahí, pero quiero hacer el mayor daño posible antes del retorno de Cristo. Sería muy distinto si Satanás se presentara de esa manera, ¿no?
seguramente no faltaría uno que otro que diría, qué bien, mucho gusto. Pero Satanás no se presenta así, ¿verdad? Satanás se presenta diciendo, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que mueve tu mundo? ¿Qué es lo que te fascina? ¿Es las drogas? ¿Son el alcohol? ¿El sexo? ¿Qué tipo de placer te gusta? Si yo lo tengo acá, mira, y abre su chaqueta y tiene acá todos los pecados, mira. ¿Cuál quieres? Porque Satanás desea cegarte, desea atarte y desea destruirte. Eso es lo que desea Satanás. Cegarte, atarte y destruirte. Me hace acordar a Sansón, por ejemplo. No Sansón. Sansón en el Antiguo Testamento, ¿no? Un judío, un hebreo, que tenía una fuerza increíble, que mató a muchos cientos de filisteos. Sansón tenía un pacto con Dios. La fuerza de Sansón, en el libro de los Jueces encontramos su historia, no se encontraba en su pelo, ¿verdad? Su fuerza no estaba en su pelo. Eso es una buena noticia para algunos hoy día. Pero su fuerza no estaba en su cabello, su fuerza estaba en su compromiso, en su pacto, en su separación para con Dios, porque su cabello largo era una muestra de que él había hecho un pacto. Él era conocido como un nazareno, un pacto de nazareno que había hecho una consagración a Dios, y parte de estos requerimientos para los que hacían estos votos para con Dios era dejarse el pelo largo. Entonces conoció a una muchacha, Dalila, ¿no? Conoció a Dalila y entonces Dalila vino y no era ella judía, era pagana, y ella venía y, oye, Dalila era bastante frontal, ¿no? Le decía, oye, quiero tener relaciones sexuales contigo, pero quiero que me cuentes cuál es la fuerza o el origen de tu fuerza, ¿no? Y Sansón, Sansón dice, ¿qué se hubiera preguntado Sansón, ¿no? Señor, ¿esta será una buena relación para mí? No lo sé. Bueno, creo que fue lo último que se preguntó. Bueno, tuvieron relaciones sexuales y luego conversando, después de haberlas tenido, estaban ahí, ¿no? Conversando, estaban agarrándose el pelo, así, ¿no? Y ya, pues cuéntame, Sansoncito, ¿cuál es cuál es el origen de tu fuerza, ¿no? Y Sansón, bueno, se inventó un montón de cosas, ¿no? Le dijo un montón de mentiras. No, es esto, es esto. Después finalmente lo persuadió y Sansón le dijo el origen de su fuerza. Bueno, el origen de mi fuerza está en mi consagración a Dios, y si tú cortas mi pelo, entonces mi voto se acabará y no seré consagrado para con Dios. Y entonces Dalila, qué bien. Entonces, y comenzó a cortarle el pelo, ¿no? Y Sansón fue capturado y finalmente aprisionado y terminó mal, pero al final se buscó arrepentir y tuvo una gran victoria al final, aunque le costó la vida. Pero eso es exactamente lo que hace Satanás, ¿no? Busca seducirte, engañarte, y una vez que estás ahí atrapado, entonces te destruye. Eso es lo que desea. Entonces necesitas saber que el poder, mira, hay varias cosas que tenemos que saber acerca de los demonios, ¿no? Número uno, tres cosas queremos compartir, ¿no? Una es que son reales, los demonios son reales y son agresivos. Son reales y son agresivos, ¿no? Nosotros no somos dignos oponentes para luchar contra los demonios. No tenemos el poder ni la autoridad suficiente en nosotros mismos como para pelear con las fuerzas de la maldad en nosotros mismos, pues. Pero dirías tú, ¿no? Pues yo tengo un crucifijo. No les importan los crucifijos a los demonios. Pero yo tengo balas de plata. Eso puede funcionar con un hombre lobo imaginario. Pues yo tengo mi collar de ajo, ¿no? Eso puede alejar a tus amigos, pero no a los demonios. Nosotros no somos
dignos oponentes, no tenemos la fuerza necesaria para pelear contra los demonios. Son reales y son agresivos. Este mismo autor, C.S. Lewis, compartió en uno de sus libros, si quieres buscarlo, se llama Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Se llama este libro de C.S. Lewis, ¿no? O las cartas de Scrutopo. Él dijo en este libro, en uno de sus capítulos, dijo: existen dos errores iguales y opuestos en los que la raza humana puede caer cuando se trata de los demonios. Uno es el no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y enfermizo en ellos. Los demonios son igualmente complacidos por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Entonces, son reales y son agresivos. Dos, tenemos que saber que aunque los demonios son poderosos, tienen limitaciones. Aunque son poderosos, tienen limitaciones. Como te dije, tú y yo no somos oponentes para Satanás, pero están sometidos por obligación a los planes y los propósitos de Dios. Aunque en rebelión, Satanás y los demonios no pueden hacer nada sin la aprobación de Dios. Entonces, cuando Satanás toque la puerta de tu casa, dile a Jesús: Señor, ¿te importaría abrir la puerta y ver quién es? Deja que Él lo haga, porque es lo tercero que quiero compartirte acerca de los demonios. Es que ellos huyen y temen ante la presencia y el nombre de Jesús. Pues Jesús no tenía ni siquiera que abrir su boca para intimidar a los demonios. En una ocasión, en el libro de Lucas, capítulo 21, Jesús estaba con sus discípulos y estaba pasando a la región de los Gadarenos. Y se encontró allí con un hombre gadareno, un endemoniado, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos se nos dice que él profirió que el nombre de los demonios que estaban dentro de esta persona se llamaba Legión, ¿no? Entonces posiblemente eran más de uno, eran posiblemente hasta desde 2 hasta 6,000 demonios que podía tener este hombre en su cuerpo, ¿no? Entonces ellos clamaban a Jesús y le decían los demonios: no nos eches al abismo. Y esa es esta misma palabra, el pozo del abismo, el abuso, ¿no? Esta prisión. No nos eches ahí, sino permítenos que vayamos a este hato de cerdos, ¿no? Y Jesús dice: ok, ¿no? Y entonces los demonios salieron y fueron y poseyeron a estos animales, estos cerdos, y ellos fueron y se tiraron por el precipicio de un acantilado, ¿no? Y se suicidaron. Jesús, ¿no? Él, como te digo, no tiene que ni siquiera abrir su boca para intimidar a los demonios. Y si mientras que tú y yo no somos enemigos, no somos dignos oponentes de Satanás, si tú y yo estamos en una relación personal con Jesús, entonces estaremos bajo su protección. Los demonios pueden oprimir, pueden intimidar, pueden tentar a los cristianos, pero no pueden poseer a un creyente nacido de nuevo. Es imposible que donde mora el Espíritu de Dios habite un demonio. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, si no eres un creyente nacido de nuevo, entonces estás vulnerable. Y muchas veces voluntariamente, ¿no? Entonces, mira aquí en el capítulo 9, los que tenían el sello de Dios sobre sus frentes no podían ser tocados por estos demonios. Y lo mismo sucede hoy día. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y los demonios no pueden poseernos ni doblegarnos, pero sí pueden oprimirnos, sí pueden tentarnos, sí pueden influenciarnos para que nosotros voluntariamente nos apartemos de la protección de Dios. Entonces, vamos a leer los últimos 2 versículos, 20 y 21 del libro de Apocalipsis capítulo 9. Y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, dice. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, mira el versículo 21, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tú pensarías que para este punto los hombres estarían corriendo a los pies de Jesús. No es así. 5 pecados aquí al final de este capítulo. 5 pecados que marcarían la gran tribulación. El primero de ellos, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner a alguien antes de Dios, de Jesús. Alguien puede ser una imagen, puede ser una estatua, pero no solamente eso. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una carrera, puede ser un estudio, puede ser tu familia, puede ser cualquier cosa que un ser humano ponga entre su relación personal con Cristo y lo ponga antes de Cristo, antes de Dios, es su ídolo. Entonces, no pienses, yo no cometo idolatría porque yo soy cristiano, pues. No, tenemos que tener cuidado, porque podemos hasta inconscientemente cometer idolatría cuando estamos adorando a algo que no es Dios. Algunos adoran a los ceros al final de su cheque de pago de su sueldo. Entonces tenemos que tener cuidado también nosotros. La idolatría. En última instancia, la idolatría es en realidad adorarnos a nosotros mismos. Un ídolo es solamente la manifestación o la proyección de la percepción de un ser humano de lo que un Dios debe ser, ¿no? Entonces, yo creo que Dios tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo soy así, pues. Entonces, la idolatría al final se convierte en un ciclo en donde yo me adoro a mí mismo. En otras palabras, te conviertes en lo que adoras. Y es lo maravilloso de adorar a Dios, pues. No es que nos vamos a convertir en dioses, pero vamos a ser como Él, vamos a adoptar su naturaleza, su carácter. Idolatría. No quisieron arrepentirse de su idolatría. Luego dice el versículo 21, el segundo de estos pecados, estos 5 pecados, de sus homicidios. Sus homicidios. ¿Crees que el mundo está mal ahorita? Espérate hasta este tiempo. No te esperes hasta este tiempo. Va a ser feo, pues. Homicidios. Los índices de homicidios van a elevarse considerablemente durante la gran tribulación. De sus hechicerías. Si quieres anotar esta palabra en tu Biblia, al lado de esta palabra hechicerías, puedes poner la palabra drogas. ¿Por qué? Porque la palabra hechicerías en el griego es la palabra farmaquía, de donde tenemos nuestra palabra farmacia, de donde tenemos nuestra palabra drogas. Entonces, hechicerías no necesariamente está hablando de conjuros y que hocus pocus. No. La palabra habla acerca del consumo de drogas, de sustancias que te atrapan, que influencian tu carácter. ¿Por qué crees que cuando alguien está consumiendo drogas, dice, está bajo la influencia, pues? Entonces, el consumo ilícito de drogas o lícito de drogas va a crecer considerablemente. Y curiosamente la hechicería y las drogas muchas veces van de la mano, ¿no? Sin irnos muy lejos tenemos lo de la ayahuasca, ¿no? Hay gente que va buscando un viaje espiritual y ver cosas y abrirse al mundo espiritual y toman la ayahuasca para abrirse espiritualmente a este tipo de cosas. Peligroso. Es triste porque la gente no sabe el tipo de cosas a que se está abriendo. Luego dice de su fornicación, y la palabra es la palabra porneia, de donde tenemos la palabra pornografía o porno. Fornicación es todo pecado sexual, toda actividad sexual que no es de acuerdo al estándar y el plan de Dios. ¿Y cuál es el estándar y el plan de Dios? Un hombre y una mujer por toda una vida. Un hombre y una mujer por toda una vida. Estamos hablando del matrimonio, pues. Cualquier pecado sexual. No quisieron arrepentirse de estas cosas. Y finalmente el número 5, de sus hurtos. De sus hurtos. Robo.
Nuevamente, ¿crees que el mundo está mal hoy? Pues va a ponerse mucho peor. Yo no sé cómo hay personas que se paran. El mundo va a mejorar y todo va a ir de bien en mejor y vamos a... Lee la Biblia, por favor. No quiere decir que no tenemos que esforzarnos para que este mundo sea un buen lugar, para que, si Dios lo permite, nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en él. No quiere decir que no debemos esforzarnos para eso. Pero quiere decir que si tú pones tu esperanza en que el mundo va a ser un mundo mejor, pues vas a ser muy desilusionado. Muy desilusionado. Dios no quiere eso para ti. Entonces, este quizá es uno de los versículos para mí más impactantes hasta ahora en el libro de Apocalipsis. Porque habiendo visto los juicios de Dios, habiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, ellos no quieren arrepentirse. ¿Por qué no desearon cambiar su estilo de vida? Y esto es el punto en el que nosotros debemos terminar esta mañana. Este es el punto. ¿Cuál? Es que el arrepentimiento significa un cambio. Muchas personas dicen, ya sí, yo quiero seguir a Jesús, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, yo soy salvo, pero sus vidas siguen siendo las mismas, no hay ningún cambio en su vida. Cuando Dios te dice, esto es pecado y no quiero que lo hagas, entonces una persona dice, no. Otra cosa que aprendemos del arrepentimiento es que el castigo no cambia el corazón del ser humano. Las cárceles no cambian el corazón del ser humano. Estos demonios han estado aprisionados en este tártaro, esta prisión, por cientos de años, miles de años. Y salieron y lo primero que hicieron fue seguir haciendo lo que querían hacer desde el principio. Estar aprisionado no cambia. El castigo no cambia el corazón de una persona. Cuando tú le dices no a Dios, cuando rechazas la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, peligro, ¿por qué? Porque cada vez que le decimos no al arrepentimiento, nuestro corazón se endurece. Y créeme que puede llegar el momento en que tu corazón se endurezca sin reparo. Y llegue el momento en donde ya no quieras arrepentirte. Eso es exactamente lo que ha sucedido con estas personas. Eso es exactamente lo que sucedió con Faraón en Egipto, en el libro del Éxodo. Dios le mandó a Moisés y plagas diciendo, deja salir a mi pueblo, arrepiéntete. Y Faraón dijo, no. Y vemos al inicio de la narrativa que dice, y Faraón endureció su corazón contra Jehová. Pero vemos hacia el final, dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué pasó ahí? Pasó que Dios solamente confirmó y estableció al hombre en su decisión. Y eso puede suceder con el hombre el día de hoy, cuando le decimos no a Dios. Dios nos pregunta vez tras vez, arrepiéntete, ¿quieres arrepentirte? No. Arrepiéntete, ¿quieres arrepentirte? No. Arrepiéntete, ¿quieres arrepentirte? No. Y Dios dice, ok, no te vas a arrepentir entonces. Y Dios establece la decisión del ser humano. Pero Dios puede decirte, arrepiéntete, ¿quieres arrepentirte? Y tú puedes decirle, sí, quiero creer, sé, arrepiéntete. Y tú le puedes decir, sí, nuevamente. Y Dios te pregunta y te dice nuevamente, y tú le dices, sí al Señor. Y Dios te dice, entonces voy a ayudarte, voy a confirmar tu decisión. Esa es mi oración para todos los que estamos aquí esta mañana. Porque el arrepentimiento es un don, es un regalo. Pero si tú lo rechazas, diciendo, yo puedo arrepentirme después, es que no sabes si va a haber un después para ti. No sabes si va a haber un después. ¿Qué tal si antes de la próxima vez que tú dices, te encuentras en la presencia de tu Creador, ante su juicio? Arrepiéntete de tus pecados. Ten una relación personal con Jesús.